Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Muy buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros una vez más en este jueves de Hablemos Claro. Bienvenido, bienvenida, gracias por conectarte a este espacio. Y una vez más, mi nombre es Alejandro Valle, un servidor, y nos acompaña como cada jueves Marco Villalobos, Pastor Marco Villalobos y el Pastor Gamaliel Aguado. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Alex. Y pues hoy vamos a tocar un tema, un tópico muy importante, muy básico. Estos días hemos estado hablando, si tú has sido muy observador, pues cuestiones muy básicas de lo que algunos llaman teología, que pues literalmente es estudiar a Dios, aunque yo me pregunto si se puede estudiar a Dios realmente. Pero así le denomina, ¿no? Entonces, cuestiones muy básicas y yo creo que son importantes conocer. A veces le hemos tenido temor a la teología, pues solo por el simple hecho de verlo como algo, como una rama de estudio a veces demasiado complicada para algunos, pero queremos hacerlo muy práctico, cosas muy digeribles que te sirvan y sobre todo porque yo creo que tiene que o es muy importante lo que tú sepas acerca de Dios, los fundamentos, y hacértelo muy digerible. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que le hemos llamado preguntas sobre la salvación. Y pues vamos a hablar sobre el tópico exacto de qué es la salvación. Y varias preguntas que yo creo que tú te haces. Así que, pues vamos a comenzar directo al tema. Pastor Gamaliel, salvación, salvos. ¿De qué? ¿Salvos de qué? ¿De qué necesito ser salvo? Si yo estoy bien, podemos decir. Bueno, la salvación, otra palabra para salvación es rescatado. Rescatado. Rescatado de la muerte eterna. Porque hay una muerte física, la muerte biológica. Muchos piensan que terminando la muerte se termina todo. Por eso los hindús y otras religiones creían mucho en la reencarnación, porque pensaban bueno, si se va a morir mi papá o mi abuelito, ¿cómo le vamos a hacer? Pero gracias a Dios que a eso vino Jesús, a rescatarnos de la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte de todo nuestro ser, aún el alma. El alma que pecare, esa morirá. Entonces es ser rescatados de la condenación eternamente y para siempre. Gracias a Dios. Marco, ¿qué necesito para ser, vamos a usar esa palabra, ser salvo, que es una palabra muy, muy evangélica, ¿no? Pero ¿qué necesito? ¿A dónde me tengo que ir de rodillas? ¿Cuántos golpes en el pecho? ¿Qué necesito hacer? Pues tienes que comenzar con la persona de Jesús. Ok. Con Él comienza y termina todo. Ok. ¿No necesito hacer nada más? O sea, le voy a explicar un poquito más, ver. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando dice la Biblia, Jesús vino para salvar a los que estaban perdidos. O sea, ¿quién estaba perdido? Pues la humanidad. ¿En qué estaban perdidos? En el pecado. Entonces, cuando Jesús vino, Él vino para rescatar o para salvar a los que estaban perdidos, que éramos nosotros, la humanidad. Cuando Adán pecó, entró el pecado. La Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. Entonces Jesús vino a restaurar y salvar lo que se perdió con el primer Adán. Cuando Adán pecó, el primer Adán pecó, entró el pecado. Cuando Jesús vivió y murió y resucitó, entró la gracia y el perdón del pecado. Entonces, a través de Jesús es donde recibimos nosotros el perdón de nuestros pecados, y entre cambio de eso recibimos la salvación, o en otras palabras, la vida eterna, ¿verdad? Que es la vida que sigue para siempre, no en la vida en esta carne, sino la vida espiritual que es eterna. Ok. ¿Pero qué necesito hacer? ¿Solo con ir a la iglesia es suficiente? ¿O leer mi Biblia? ¿Qué necesito hacer? Porque yo sé que necesito a Jesús, pero
por ejemplo, los judíos creían que necesitaba uno circuncidarse y eso era parte de la salvación. Y ahora podemos decir muchas cosas de qué necesitas para ser salvo, ¿no? Hay gente que dice, pues tengo que ir a la iglesia para irme al cielo, ¿no? ¿Qué necesito para? Entonces, de manera práctica, pastor. Bueno, lo que necesitamos es lo que mencionó al principio Marquito. Necesitamos dar un paso de fe, Okay. o sea, recibir a Jesucristo. Okay. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, si confesamos con vuestra boca que Jesucristo es el Señor y si creemos en nuestro corazón, dice, seréis salvos, porque con la boca se obra para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Entonces el primer paso es recibir por fe a Jesucristo. Y el que se nos mete adentro no es Jesús, es el Espíritu Santo. Okay. Porque estamos en la dispensación y en el tiempo donde el que está aquí en la tierra ahorita es el Paracleto, el Espíritu Santo. O sea que cuando mi abuelita me decía que yo tengo a Jesús en el corazón, realmente no era Jesús, sino Es el Espíritu Santo. Ok. Claro. Okay. Entonces Él es el que nos salva. Okay. Me acuerdo siempre los mensajes de antaño, ¿verdad? Siempre era que Maranata, Cristo viene. Y luego decían, Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene. Siempre decían esas tres cosas que tienen gran verdad. Ok. Marco, ¿recuerdas que hace unos días pues platicamos acerca de, por ejemplo, que en las iglesias cristianas solemos hacer la oración del pecador, ¿no? Y haces esta oración y vas a recibir a Jesús. Y estábamos en esa plática, ¿no? Y mucha gente dice, o hay ideas, ¿no? Corrientes que si solo con esa oración o algo más. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pues cuando vino, dice la Biblia, vino un fariseo, un maestro de la ley que se llamaba Nicodemo, vino con Jesús y le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le hizo la pregunta. Sí. Jesús lo explicó. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Sí, está en exacto. Juan capítulo 3, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando comienza a explicarle, nacimos una vez en la carne, pero tenemos que nacer ahora de agua y de espíritu. Lo que dice el pastor, hablando del espíritu, tenemos que recibir el espíritu de Dios. Tenemos que aceptar a Jesucristo, lo que Dios hizo por nosotros, la persona de Jesucristo, recibir su espíritu, y nuestro espíritu en ese momento nace de nuevo. Entonces somos guiados de ese momento en adelante por el espíritu, más que la carne. Y Jesús lo explica, y Nicodemo como que no lo entendió muy bien. Dijo, ¿cómo es que voy a nacer otra vez de mi mamá y esto? Y Jesús dijo, no, esto es un proceso espiritual. Entonces lo que hacemos, vemos, Pablo lo comienza a hacer un poquito más sencillo y dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Entonces como que lo explicó un poquito más, de una manera más práctico para que la gente lo entendieran, que la manera de ser salvo es creer en tu corazón y confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor, y serás salvo. Y cuando le preguntaron otra vez, una familia dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntaron a Pablo, dijo, crea en el Señor Jesús. Ahora todavía más simple se lo puso. Sí, claro. Y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces comienza con Jesús, termina con Jesús. Es tu aceptación de Jesús, recibiendo el Espíritu, naciendo de nuevo, lo que dice la Biblia, siendo bautizado en agua, porque dice la Biblia que debemos de tomar ese paso de obediencia y ser bautizados en agua, pero más que nada es recibir el Espíritu de Dios en nuestro corazón, para que ese Espíritu nos vaya guiando y así podamos vivir una vida que le agrada a Dios. Así es. Pastor Gama, Marco acaba de decir algo sobre el bautismo y debo creer y debo bautizarme, pero si yo creo pero no tengo la oportunidad de bautizarme, ¿soy salvo o no lo soy? Bueno, vemos el caso del ladrón en la cruz. Cuando él no tuvo la oportunidad de bautizarse en el bautismo en agua, porque en sí el bautismo en agua es un paso de obediencia, más que la garantía de la salvación. Es un paso de obediencia. El que nos salva es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Pastor, pero yo me he topado con gente que dice, yo recibí a Jesús en mi corazón, pero no me quiero bautizar porque eso involucra mucha responsabilidad, o no me siento todavía como listo para eso. ¿Qué podemos pensar sobre eso?
Bueno, lo que podemos pensar de eso, vemos las 4 parábolas de la tierra. Parte de la semilla cae en tierra buena. El que cae en tierra buena no pone peros. Es Claro. como el etíope que iba en el carro. Dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado en ese momento? Porque nació de nuevo. El que nace de nuevo, no, él desea darle todo a Dios. Él no pone peros. Él no, porque muchos piensan que bautizarme voy a salir con alas de ángeles, pero no es así. Sí, Vamos a seguir todavía luchando con el hombre viejo. sí. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que entrar en el proceso de la santificación. Pero por eso muchos ahí se confunden. Pero el que nació de nuevo, ese le dicen, me entrego con todo y chanclas al Señor, espíritu, alma y cuerpo. Él no pone muchos peros. Exacto. Y si Alex, Jesús- Alex, perdón, Sí, mencionaste, me preguntaste acerca de la oración, ¿verdad? Sí, sí, la sí. oración de fe, lo que nosotros nombramos la oración de fe o confesión de fe. Y cuando uno dice, bueno, ya oré esa oración, ya soy salvo. Ujú. No, porque Ok. tienes que nacer de nuevo. Ok. O sea, es algo, o sea, esa oración puede ser un comienzo a esa relación, pero realmente es un inicio de una vida nueva. Pero no nazco de nuevo ahí, entonces cuando hago la oración en la iglesia. Puede ser que en ese Puede momento ser que sí. puedas nacer de nuevo, pero el simple hecho de decir esas palabras no necesariamente quiere decir que ya nació de nuevo Ok. esa persona, porque esa persona tiene que nacer de corazón, tiene que recibir el Espíritu de Dios y en ese momento cuando lo hace de todo corazón Ujú. es cuando nace de nuevo. O sea que lo que define que alguien sea salvo en la iglesia al hacer esa oración es la actitud del corazón de esa Claro, persona. Y eso pues claro. solamente Dios Solamente Dios lo sabe. lo sabe, ¿verdad? Sí. Marco, una pregunta que yo sé que tal vez algunos se hagan. Y bueno, yo sé que tú tienes conocimiento sobre eso. Hay gente que pones en conflicto esto, ¿no? El apóstol Pablo dijo que no es por obras, es por gracia. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? ¿Se contradice? ¿Se complementa? ¿Cómo es eso? Cuando nosotros en el instituto veíamos una contradicción, le preguntábamos a los maestros que sabían más y decíamos, ¿cómo ves? Dice la Biblia esto, pero dice la Biblia esto, ¿cuál es verdad? Y decía, los dos, ¿verdad? O sea, somos por fe, somos salvos. Ujú. Por fe recibimos el Espíritu, por fe nacimos de nuevo, es por fe. Y si tenemos esa fe, van a haber obras. Ok. Automáticamente, o sea, si yo soy, por decir así, una persona, un humano, digo, soy humano, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a comer, voy a dormir, voy a hacer todas las cosas que hace un humano, ¿verdad? Entonces, si yo nazco de nuevo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a servir a Dios, voy a orar, voy a leer la palabra, voy a reunirme, o sea, voy a hacer todas las cosas que hace un cristiano, porque sin las obras estamos muertos. Entonces, es decir, como que no hay nada, o sea, no hay vida, no hay espíritu. La palabra para espíritu es zoe, ¿verdad? Que quiere decir es vida. Entonces, sin obras estamos muertos, no tenemos el espíritu, no tenemos zoe. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, automáticamente nos va a impulsar a querer ser buenas obras. Por eso cuando Santiago dijo, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. O sea, no puedes nomás decir, tengo fe, pero sin embargo no haces nada para Dios, o no asistes a las reuniones, no lees la Biblia, no oras, no alabas, no adoras, no te quieres bautizar. O sea, como que Santiago lo ponía muy así a menudo, dijo, ¿dónde está tu fe entonces? ¿Verdad? Exacto. ¿Quieres agregar algo acerca de eso? Pues? Bueno, es lo que me acuerdo hace mucho tiempo decía un pastor, dice, la fe y las obras es como una canoa, una canoa pequeña, dice que tiene 2 remos. Este remo le ponemos la fe y le ponemos las obras. Si muchos nomás dicen que es por fe y le dan vuelta, entonces pues, nomás la canoa está dando vuelta. Sí. Y si le dan a las obras, nomás están dando vuelta. Dice, tenemos que la obras. fe y las obras, la fe y las obras. Porque sin la fe y las obras, pues nuestra fe está muerta. Y ahí entran lo que son los frutos que hablaba él. Las obras más bien son los frutos del Espíritu Santo que hemos nacido de nuevo, que comienzan a evidenciar que comenzamos a crecer
en Dios, a dar pasos de bebé, pero en Dios. Ahí se ve luego el cambio en la gente. Okay. Una pregunta muy, muy, muy debatida, yo creo, en muchos iglesias y escenarios. ¿La salvación se pierde? ¿Se puede perder así? Bueno, no sé si es la palabra perder, porque si yo pierdo algo es porque no sé dónde lo dejé, ¿no? No sé si es olvido o descuido o pierdo, pero la pregunta sí la definen, ¿no? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Dice la Biblia que la salvación, somos salvos por fe y es don de Dios, es dádiva de Dios, para que nadie se gloríe. O sea, es un regalo de Dios, la salvación. Entonces, por ejemplo, si yo te regalaría esta taza, es tu regalo, pero tú tienes la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Entonces, a lo mejor en un momento lo aceptas y lo quieres, pero en otro momento lo rechazas y dices que ya no lo quieres. Entonces, cuando dice uno, del lado de Dios, si Dios cambia o rompe su pacto con nosotros, yo no creo que Dios rompe su pacto con nosotros. Dios es tan misericordioso, tan amoroso con nosotros, tan paciente con nosotros, que aun si vivimos, aceptamos y de todo corazón nacemos de nuevo, pero dejamos el camino de Dios o rechazamos la salvación y lo hacemos a un lado, yo creo que Dios todavía nos está persiguiendo. Como Jesús dijo, la oveja perdida. ¿Qué no dejan los 99 para ir a buscar la oveja perdida? Y cuando hablamos también de la otra parábola que habló Jesús acerca del padre que tenía un hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, vivió su vida, pecó terriblemente. Él rechazó todo lo que tenía el padre, sí, pero regresó. Y al momento que regresó, no perdió su privilegio de ser hijo. Yo creo que lo mismo pasa con nosotros. Y como el ladrón que estaba en la cruz, él murió, en esos momentos estaba muriendo, pero estaba diciendo, Señor, recuérdate de mí. Y en ese momento recibió la gracia. Yo pienso que esas personas que recibieron en un tiempo su vida, Dios nunca borró sus nombres, no violó su pacto con ellos, aunque ellos lo rechazaron, pero yo creo que Dios no los rechazó a ellos. Y en cualquier momento que ellos clamen al Señor, dice la Biblia, en los últimos días el que clame al Señor será salvo. Entonces, Él dice, todos los que vienen a Él no los rechaza. Entonces yo creo que la salvación y la gracia de Dios es bien profunda, más que nosotros nos podamos imaginar. Si una persona aún muere en pecado, yo no soy nadie para decir esa persona va a ir al cielo, va a ir al infierno. Esa decisión lo va a hacer Dios, pero yo creo que Dios siempre va a ser mucho más amoroso con nosotros que nosotros nos podemos imaginar. Eso sí. Yeah. Eso sí. ¿Se pierde o no se pierde? Así es, Marquito. Bueno, hay un pasaje en Hebreos que dice, ¿cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Habla del descuido, del regalo que está hablando el pastor Marco. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces yo creo que en sí, cada uno de nosotros pasamos por procesos, o mucha gente, donde sí han descuidado su relación con Dios y se han ido al camino de Balaam. Pero creo que el Espíritu Santo, hasta que das el último suspiro, el Espíritu Santo siempre te está buscando. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice, yo soy su padre, ustedes son mis hijos, y dice, y nadie los arrebatará de mi mano. O sea, digo, ¿cómo? A nadie los arrebatará de su mano. Sobre todo cuando una persona sí se entregó a Dios desde el principio, sí nació de nuevo, sí tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Yo pienso que al último, si aunque él se separó de Dios por un tiempo o algo, pero si está entre la vida y la muerte, así como el ladrón en la cruz, y si en ese segundo todavía le clama a Dios, yo creo que Dios lo sigue viendo como su hijo, que estaba descarriado, que se había alejado, y lo puede recibir una vez más. Así es de que vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo. Seguro. Sí, de gente que pensamos que no. Pero, por ejemplo, la otra vez que hablamos de la vida de Jonás,
Jonás terminó muy curioso, pero terminó muy enojado con Dios. Yo hasta me quedé después con el gusano y ¿qué pasaría con Jonás después, verdad? Saúl, todos ellos decimos, bueno, Dios los irá a perdonar, no, pero sirvieron a Dios. Yo creo que la gracia de Dios está por encima de muchas cosas de lo que nosotros sacamos veces conclusiones y al último dejarle a Dios el último suspiro de cada creyente y de cada persona. Pero sí no hay que descuidar nuestra salvación, porque esa pregunta hay que muchos que la usan para decir, bueno, es que el que es salvo siempre es salvo, así es que voy y hago lo... No, pero así sí, tampoco, claro. No. Entonces nunca fuiste salvo, porque no, entonces eres como el murciélago, mitad ratón y mitad pájaro. O sea que a veces quieres volar como los pájaros y luego quieres caminar como ratón. Entonces o eres uno o eres otro. Dios no tiene hijos murciélagos, porque esos son mitad y mitad. Y hay veces que tenemos de los dos, así es que tenemos que trabajar y no descuidar y no tomar en poco nuestra salvación tan grande. Es cierto. Wow. Y mencionaba ahí algo, sí, cuando como recibimos a Cristo, pues vamos creciendo en la fe y todo, pero tenemos ciertos escalabros, ¿no? Entonces, alguien que ya tiene al Espíritu de Dios, aún así puede pecar, es lo que entiendo, ¿no? Claro que sí. Y no por eso debemos sentirnos culpables, sino como acudir a la gracia, ¿no? Que nos salvó por primera vez, ¿no? Entonces, es lo que entiendo. Algo con lo que te gustaría concluir, Marcos, sobre este tema, que bueno, podríamos aquí tardar mucho, que por cierto, haciendo un paréntesis, hablando de lo que comentabas, Lucas 15, ¿no? De la oveja perdida, de la moneda y del hijo pródigo, ¿no? Se me vino a la mente, una vez escuché a un pastor que me encantó cómo lo explicaba, y él decía que a veces creemos que esas tres parábolas hablan de lo mismo, y me encantó porque decía que no es lo mismo, porque la oveja representaba a aquellos que no conocen el camino y hay que ir por ellos. La moneda representa a los que están en la iglesia pero están perdidos, y dice hay que barrer la casa. Y el hijo pródigo representa a los que una vez estuvieron en casa y se fueron, dice por esos no hay que ir. Sonaba un poquito duro, dice, pero no, el padre no fue, esperó a que regresaran porque ellos conocían el camino. Se me vino a la mente eso y me dejó pensando, ¿no? Pero a manera de conclusión, ¿qué te gustaría recomendar o hablar, decir como conclusión para las personas que nos están viendo acerca de eso, de cuidar su salvación, cómo hacerla crecer también, todo eso? Pues la salvación en realidad es lo más importante que hemos recibido de Dios. Sí. Es lo más importante. Claro. Porque la vida eterna es vida eterna, es una eternidad con Dios, ¿verdad? Nadie habló más del infierno o no estar con Dios después de la muerte más que Jesús. Él habló de lugares oscuros donde hay rugir de dientes. Él habló del infierno, él habló de esas cosas, y por eso él vino predicando arrepentimiento. O sea, lo más importante para Jesús era salvar a los que estaban perdidos. O sea, era su misión. Claro. Él vino a salvar los que estaban perdidos. Eso debe de ser nuestra prioridad también. Es la humanidad, las almas, las personas, los que no conocen a Dios, incluso los que están en la iglesia y se están descuidando su salvación y se están apartando. Porque digamos que una persona reciba a Cristo, pero no vive su vida de esa manera, su ejemplo o su legado que va dejando sus hijos, ¿qué van a aprender de esa persona? O sea, tú podrías decir, tú conoces a Dios, pero luego tus hijos no conocen a Dios. Y Dios no tiene nietos, ¿no? Y Dios no tiene nietos. Entonces, ellos mismos, por su descuidar su vida con Dios, pueden estar destruyendo las vidas de otras personas, incluso futuras generaciones. Entonces, es algo
es algo peligroso, ¿no? Claro. O sea, cuando podamos decir que podamos dejar los caminos de Dios, es como saliéndonos de la cobertura de Dios. Es como ahorita está una tormenta fuera de nieve. Si nos saliéramos ahorita sin abrigo, si nos saliéramos ahorita así nomás, y ¿qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a experimentar? Y así son la gente que salen de la voluntad de Dios, están sin cuidado, sin abrigo, sin cobertura de Dios. Es una cosa peligrosa, porque recuerda, allá afuera está un enemigo Claro. que está listo. Dice la Biblia que anda como león rugiente. Sí. Entonces, nosotros, o sea, somos salvos, somos de la casa. Hay que tener un poco de miedo de que el león está allá afuera, y tener un poco de miedo de que Dios también no nos vaya a echar fuera de la casa, Claro. por algo que estamos haciendo o que vamos a afectar a otras personas, porque a finales dice la Biblia que todos vamos a entregar cuentas. Claro. Así es. Por todo lo que hemos hecho. Un día vamos a tener un reviso de nuestra vida, y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Sí. Lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Entonces, a lo mejor una persona podría ser salvo en ese momento, llegar al cielo, pero Yo oí una vez una persona que sintió que él murió, tuvo un review con Jesús, y dijo, cuando se exponía todo lo que él hacía y los que estaban, dijo, casi se moría de vergüenza. Que la misma vergüenza casi o sea, quería como morir de pura vergüenza. Wow. Eso está pesado, ¿verdad? De pensar de que hasta Jesús dijo, hasta cada palabra que digamos va a ser juzgado. Sí. O sea, es algo que you don't want to play around with this, ¿verdad? No quieres jugar con esto, decir, yo voy a vivir aquí en la línea. Sí. No, yo no quiero vivir en la línea, yo quiero vivir en el centro. Sí. Así es. En el centro de la voluntad de Dios, no en las orillas. Entonces, cualquier persona que está viviendo en las orillas, te animo, te recomiendo, te imploro, muévate al centro, porque sabes que hay mucho peligro estando en las orillas, ¿verdad? O hay quien dice, cuando me vaya a morir recibo a Cristo, pero hay veces que ni No, pío hombre. te deja de decir la muerte, Sí. ¿no? Y pastor, algo con lo que gustaría concluir. Bueno, hay un pasaje que dice cuidar nuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos, que nos vayamos gradualmente deslizando, resbalando, y volvamos al camino incorrecto. Y por último, la palabra salvación tiene muchas palabras, pero una de ellas es sozo. Si tú ves en todos los evangelios, cuando a Jesús le traían un enfermo, a veces que le decía, tus pecados te son perdonados. Y yo decía, pero ¿por qué está leproso? ¿Por qué le dice así? Está usando la palabra sozo. Lo que significa la palabra sozo es lo mismo. Salvación también es sanidad. O sea que cuando Jesús nos sana de nuestra muerte eterna, nos salva, también nos sana, también nos redime, también nos perdona, también nos bendice, y Él cancela toda la maldición de la ley. Sí. Eso es bien importante, por eso, recibir esa salvación tan grande que solamente Jesucristo nos puede dar. Wow. No, y el tema de salvación es muy extenso, hay mucho que podríamos hablar, pero bueno, no queremos llevarnos tanto. Así que si tienes alguna duda, pregunta, haznosla saber. Si te gustaría que habláramos de algún tema en especial, o tienes duda en especial de algún área de lo que la Biblia enseña, pues haznoslo saber con todo gusto. Como dice Marco, no queremos saberlo todo, pero si algo podemos hablarte de lo que hemos aprendido a través de nuestra experiencia con Jesús. Todos seguimos aprendiendo, realmente esa es la verdad, seguimos todos aprendiendo, y te agradecemos que estés con nosotros aprendiendo juntos. Gracias. Si tú no estás suscrito al canal, te recuerdo, suscríbete al canal de YouTube, de Facebook o de Instagram. Danos seguir o like, y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Así que muchas gracias. Gracias, Pastor Gama. Gracias, Marco. Gracias a Dios. Y gracias por estar con nosotros. Que tengas una excelente noche. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.